Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Diosidencias. Hoy nos acompaña la psicóloga Rochelle Arroyo. Ella tiene 29 años, nació y ha crecido en Montemorelos y es una muy buena amiga de la familia. Hola Rochelle, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Christopher, ¿cómo estás? Yo me encuentro muy bien, gracias. Gracias por la invitación, realmente me gusta mucho hablar, así que estoy lista para poder compartir con ustedes en esta tarde mi experiencia personal. Muchas gracias, Roch, por aceptar la invitación, por poder estar aquí con nosotros. Estamos muy contentos, al final cada historia la disfrutamos, cada historia se vive diferente y quizá las personas que nos están escuchando puedan llevarse un aprendizaje de tu historia o también se puedan sentir identificados si han vivido algo similar a lo que a ti te tocó vivir. El micrófono es todo tuyo, platícanos cuál es la diosidencia que te gustaría compartir con nosotros el día de hoy. Todo comenzó con un sueño, porque pues ¿qué es la vida sin sueños, no? Yo estoy casada, mi esposo y yo teníamos como objetivo desde el momento que nos casamos planes, metas, y entre esas metas que teníamos como pareja era que él quería hacer una especialidad. Mi esposo es dentista, entonces ese fue nuestro objetivo, nuestra meta desde que nos casamos. Pero al principio fue algo más como un sueño, no teníamos como una fecha o algo programado, sino que era como un objetivo a largo plazo. Con el paso del tiempo, nos estuvimos ahorrando, trabajando, ambos, para que ese sueño pudiera hacerse realidad en algún momento de la vida. Fue así como en el año 2020, después de pensarlo mucho, después de saber si era el momento adecuado, pues nos decidimos. Realmente con un poco de temor, bastante temor, porque es algo desconocido y siempre lo desconocido pues genera cierto temor e incertidumbre, pero con las porras y ánimos de nuestros papás decidimos tomar este reto. Y dijimos, creemos que es el mejor momento, así que vamos a darle. Es ahora o nunca. Así que pues tomamos la decisión y mi esposo en agosto del 2020 fue a presentar su examen de admisión, porque para poder entrar ocupó hacer un examen, porque solo admiten a cierto número de estudiantes, con un poco de incertidumbre de si le iba a pasar o no. Él había estudiado y lo dejamos todo pues en las manos de Dios. Varias semanas después de hacer su examen le llega la carta de aceptación para la especialidad y fue así como en septiembre de ese mismo año del 2020 él empezó su especialidad. Este sueño ya estaba volviendo una realidad ahora en nuestras vidas. Sabíamos que iba a ser un reto porque la especialidad iba a ser por 3 años de tiempo completo, es decir, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, así que realmente pues iba a ser un momento complicado en nuestras vidas, pero sabíamos o teníamos nuestro objetivo bien en claro y que al final de cuentas todo logro requiere de un esfuerzo, ¿no? Antes. Entonces cuando me dijo, ¿sabes qué? Me aceptaron, obviamente estuvimos muy felices, muy agradecidos, compartimos la noticia con la gente más cercana a nosotros, nuestros padres, amigos, y pues todos sabían cuánto habíamos trabajado por esto, así que pues compartieron la felicidad con nosotros. Déjenme les pongo un poquito en contexto. Mi esposo, por ser dentista, tenemos una clínica en el lugar donde vivimos, donde tenemos varios servicios de salud, entre ellos pues dentista, psicología, nutrición, medicina, terapia física. Y mi esposo me dijo, ¿sabes qué, amor? Al empezar yo a estudiar, vas a tener que hacerte cargo o responsable de la clínica porque yo no voy a poder, y era lógico. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesta, claro que sí, a apoyarte estos 3 años. Va a ser un reto, va a ser difícil, va a estar cansado. De vez en cuando, pues, tú sabes, ¿no? Al ser estudiantes, pues, lo económico, pues, también habrá que apretarnos en ciertos gastos y ahorrar lo más que se pueda. Sabíamos que iba a ser por un tiempo pequeño, así que dijimos, está bien. Yo le dije, no te preocupes, yo me hago cargo de la clínica. Pero, justamente estábamos atravesando la pandemia, el COVID,
Así que todos los negocios de salud, así como las clínicas como la nuestra, estaban un poquito allí batallando con la afluencia de pacientes, por la gente tenía miedo de salir, era obvio, era una pandemia de la que no se sabía realmente nada, o cómo atacaba el cuerpo, qué funcionaba para poder mejorar la salud de la persona contagiada. Así que realmente sabía yo que iba a tener difícil este tiempo, porque pues al estar a cargo y que todo estuviera así medio bajoneado en los negocios, pues la verdad me daba miedo, pero yo dije, voy a poder, vamos a poder, y me sentía respaldada por el ayudar a nuestros papás, de mis suegros, de mis papás, que siempre nos apoyaron mucho y nos daban muchas palabras de ánimo. Sabíamos que estábamos respaldados. Bueno, resulta que también la especialidad de mi esposo es en otro lugar, no donde vivimos, y se le complicaba mucho estar viniendo todos los días. Así que también me dijo, ¿sabes qué? Por la cuestión económica, la gasolina, creo que lo que más nos conviene es que yo me quede a vivir en Monterrey. Entonces dijimos, bueno, creo que lo que nos conviene más y lo más inteligente, porque sí buscamos opciones para poder irnos a vivir allá los dos, pero salía muy caro y bueno, ¿quién se iba a hacer cargo de la clínica? Así que decidimos ambos, y lo mejor era que él estuviera allá durante todo este tiempo y yo iba a estar viviendo en casa de mis padres, para no estar sola. Entonces dije, ok, bien, regresar a casa de mis papás, pues después de casada, pues bueno, pues no es lo ideal, pero me sentía feliz de regresar a mi casa y disfrutar de mi familia en otro contexto, y pues bueno, así que él empezó a estar allá en Monterrey. Él se cuidaba mucho porque pues por los contagios. El fin de semana él regresaba acá y a donde vivía, donde yo estaba con mi familia, y aquí estaba. Siempre con mucho temor, porque pues él al estar en contacto con pacientes directamente, de usar todas las barreras de protección, y pues yo igual. Aparte vivíamos en casa de mis papás, pues mi papá estaba un poco delicado de salud y sabíamos que contagiarlo pues podría ser algo realmente fatal para él. Entonces intentábamos cuidarnos lo más que podíamos, aunque realmente no teníamos tanta conciencia de lo que estaba pasando afuera con esta enfermedad. Escuchábamos de gente que lamentablemente había perdido la vida, que se habían contagiado, pero que habían salido adelante, y realmente no teníamos como que la conciencia total de todo lo que estaba pasando a nuestro alrededor. Escuchábamos, pero como que no, cuando no te pasa a ti directamente, como que no creas la misma conciencia. Pero bueno, entonces cuidábamos mucho ese aspecto para que ninguno nos contagiara, ¿verdad? Y justamente resultó que en ese proceso pudimos hacernos de una casa. No lo estábamos buscando y llegó solito, y pues felicidad total, porque pues quién no quiere tener su casa, ¿no? Su espacio. Y pues bueno, fue algo que no lo buscábamos y llegó, gracias a Dios. Estábamos contentos, nuestro primer hogar de casados. Entonces resulta que hicimos la mudanza con mis papás, mis suegros, algunos amigos, y todo muy bien. Llegamos a nuestro hogar, teníamos todo, bueno, ahí nos veíamos el fin de semana. Realmente sentimos que fue algo muy hermoso. Resulta que a las semanas de la mudanza, mi esposo resulta positivo del COVID. La verdad, nos alarmamos mucho porque todavía no había ni vacunas, realmente, pues, es como una negación. Se contagió y es una gripe común. La verdad no pensamos que fuera COVID, pero luego con el tiempo perdió el gusto, el olfato, y pues dijimos, no, pues definitivamente sí lo es. Al poco tiempo yo también empecé a sentir mal. Yo temía por mi familia, ¿no? Porque pues mi papá específicamente. En ese momento, cuando mi esposo se hizo la prueba para ver si era COVID y salió positivo, lo primero que hicimos fue, ¿sabes qué? Tenemos que aislarnos e irnos a nuestra casa por completo y evitar juntarnos aquí. Pero lamentablemente, en poco tiempo, mi mamá se empezó a sentir mal, mi abuelita también, mis suegros también, mi papá también. Y fue algo como que un momento muy choqueante, porque tenía a mi esposo en la especialidad. Él entró en septiembre, esto fue a principios de enero. Tenía aproximadamente unos 4 meses en la especialidad y bueno, tuvo que llevar clases por online en lo que se recuperó. Y a los pocos días de esto, porque digo que mis papás salieron, la familia salió contagiada, mi papá se empezó a poner muy mal de salud. Empezó a empeorar, hasta que dijimos, ¿sabes qué? No, hay que llevarlo al hospital. A partir de ahí yo no me imaginaba el desafío tan grande que vendría a mi vida, específicamente hablando de mí, ¿no? Había yo idealizado, organizado lo que iban a ser mis 3 años, ¿no?
en casa de mis papás, en la clínica, pero esto no estaba dentro del plan para nada. Entonces, si algo he aprendido en este tiempo es que en la vida nunca nada de lo que planeas sale tal cual. Siempre van a haber imprevistos y a veces uno no está preparado para esos imprevistos que la vida te pone en el camino, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Que después mi papá empeoró hasta que tuvo que ir al hospital. Estuvo internado aproximadamente una semana y justamente fue la semana de mi cumpleaños también. Se cuenta que todo se me vino para abajo. Me duró poco la emoción de mi casa, me duró poco la emoción de que mi esposo estaba en la especialidad, de yo intentar ser una mujer de negocios y me estaba enfrentando a algo totalmente desconocido. ¿A qué te hablo? Al miedo, a la incertidumbre, a la vulnerabilidad que la vida a veces te pone, ¿no? Para no hacerte el cuento tan largo, papá estuvo hospitalizado una semana y después pues pasó lo que uno como hijo no espera, o al menos no es lo que quiere. A los días, de hecho, en mi vida jamás había experimentado lo que es tener ansiedad. Sé que después de la pandemia mucha gente quedó afectada emocionalmente con depresión, ansiedad. Soy psicóloga. Quizás eso era lo que me hacía tanto ruido en un principio, de decir como yo, que estoy para la salud mental, estoy pasando por esto, ¿no? Experimenté mi primer ataque de pánico y realmente no sabía qué era. Digo, sé la teoría, pacientes me llegan a mi consultorio con los síntomas, pero ya experimentarlo tú es muy diferente. Me acuerdo que yo le decía a mi esposo, es que siento un presentimiento muy feo en mi corazón de que papi no va a salir. Oramos y realmente estábamos muy confiados en que papá iba a salir bien de la situación. Es lo que realmente uno anhela. Bueno, pues experimenté justamente mi primer ataque de pánico estando en mi casa con mi esposo. No pude dormir, palpitaciones, sudoraciones, pensamientos catastróficos, opresión en el pecho. Y lo curioso es que un día después, papá falleció. Papá descansó y luego pude entender por qué mi corazón realmente sentí que se había roto en un montón de pedacitos. Jamás lo había experimentado. Me sentía sola, me sentía vulnerable, me sentía con mucho miedo al futuro, porque todo lo que yo había planeado de lo que iba a ser mi vida, o al menos cómo tenía que ser, se había desmoronado en días. Toda mi alegría. Siento que marcó mucho mi vida porque si tú me preguntas, Christopher, no soy la misma Rochelle de antes y después de eso. El duelo, la pérdida, te marcan tu vida. Ahora entiendo que es con un propósito. Después de eso, de que papá falleció, pues todo mi mundo realmente se tornó en color gris. Realmente me sentía muy perdida, me sentía desprotegida, me sentía sin un objetivo en la vida, como que todo se había esfumado. Intentaba estar feliz porque sabía que pues mi esposa estaba en la especialidad, pero no me satisfacía nada. Con el paso del tiempo, obviamente tuve que recurrir a tratamientos psiquiátricos, lo cual me ayudó mucho en ese momento. Sé que existe todavía ciertos tabús acerca de esto, ¿no? De tomar medicamentos. Y en un principio mi familia estaba un poco negada, pero siempre tuve la ayuda de mi esposo, de que me dijo, si tú lo necesitas, adelante. Es necesario, como cuando uno va al doctor por un dolor de estómago, un dolor con el dentista, por un dolor de muelas, pues es lo mismo. A veces la mente duele y está cansada y está embotada, que necesita como una ayudadita. Obviamente, aparte de la ayuda psiquiátrica, también recurrí a la psicoterapia, lo cual realmente en su momento fue lo mejor. Y hasta la fecha sigo tratamiento de psicoterapia porque creo que es algo que nunca debe cesar, creo que siempre es importante. Después de todo esto, hubo un detalle con la casa, nos quitaron la casa, hubo un problema, nos quedamos sin casa nuevamente, o sea, como que todo se me vino abajo. Pero ¿sabes qué, Christopher? Después de esto, pues obviamente tuvimos que empezar con los trámites de la cremación. Fueron vueltas y papeleos y trámites
que la pensión y bueno, muchas cosas muy tediosas. Realmente yo en ese momento no entendía qué es lo que estaba pasando, solo sabía que nadie entendía mi dolor, que nadie lo estaba pasando tan mal como yo, a pesar de que seguíamos en pandemia y que yo seguía viendo que mucha gente perdía seres amados, y ahora sí yo podía entender en carne propia el sufrimiento que conlleva la pérdida y el duelo. Ya no era como que, ay, pobrecita persona, ¿verdad? No, pues ahora cuando yo veía una noticia de que mi papá por COVID o mi mamá por COVID, realmente sentía el dolor de la persona. Podía entender la magnitud de la pérdida. Por un momento decidí dejar de ser psicóloga. Dije, ya no quiero ser psicóloga, ya no quiero tener nada que ver con la psicología porque ni siquiera yo estoy bien. Pero luego mi psicóloga justamente me trabajó conmigo esto y me ayudó mucho. Me decía, Rochelle, pero tu papá se preparó para esto. Porque en este momento es cuando la gente necesita de la psicología, y ahora tú más que nadie puedes entenderlo de una manera diferente. Y mi psicóloga me desafió a no darme por vencida. Y haz cuenta que cuando me hablaba mi psicóloga era como si escuchara a mi papá decírmelo. No te rindas, para esto estudiaste y te dio las herramientas que ibas a ocupar. Y entonces realmente pude escuchar a mi papá, a Dios también a través de mi psicóloga. Me costó mucho trabajo, pero dije sí, lo voy a intentar. Y la verdad es que justamente cuando empecé con las terapias me llegaron muchos pacientes que estaban igual que yo, que habían perdido a su mamá o a su papá. Cuando yo hablaba con ellos y me contaban su experiencia, realmente me sentía capaz de poder ayudarlos. Y ellos me decían, ¿sabes qué? Sentí que me entendió tan bien. Les comentaba mi experiencia y ellos luego entendían por qué podía comprenderlos en la manera en que lo hacía. Con todo esto, obviamente, papá, cuando falleció, me dejó una herencia. Y fíjate que lo bonito fue que con esa herencia y con la ayuda de mis suegros, pudimos comprar nuestra casa. Tenemos una casa que es nuestra, que después de un año de que papá murió, pudimos comprarla. Le digo a mi mamá, qué curioso que me hubiera gustado que mi papá disfrutara, o que disfrutáramos todos de que nos vieran tener nuestra casa, pero suena raro que a través de su muerte tengo un pedacito de él en esa casa, porque sé que hubiera estado súper feliz de vernos, disfrutar de nuestra casa, disfrutar de que mi esposo, Christopher, está a 3 meses de terminar su especialidad. Y aunque no lo tengo ya conmigo, su legado de amor ha persistido en mi vida. Tengo a mi mamá, tengo a mi hermano, mi abuelita, que se enfermó en COVID y ella está muy bien. Tengo a mi esposo y su legado, aunque no físicamente está en mi vida. Y cada vez que yo veo esa casa, cada vez que veo a mi esposo que está por terminar su especialidad, estoy segura que él estaría desbordando de felicidad. Yo sé que sigo atendiendo a mis pacientes y cada vez que llega un paciente a mi consultorio, intento no verlo como un paciente, intento verlo como un ser humano que llega allí y se sienta frente a mí, destrozado, vulnerable en algún proceso. Y eso me da a mí el amor, la entrega, la empatía de intentar mitigar su dolor. Y a lo que voy con todo esto es que ahora que miro mi pasado y veo mi presente, digo, para nada es lo que había pensado, pero es mejor de lo que pensé. He crecido, he madurado, he aprendido a ver la vida desde otro punto, ha fortalecido mi relación con Dios, me ha fortalecido como persona. Veo todo lo que he hecho estos 3 años porque nada más te los resumí. Realmente fue muy difícil hacerme cargo de la clínica. En el principio yo pensé que iba a ser lo mejor y realmente fue muy difícil. Me sentía muy cansada muchas veces, sin ánimos de levantarme de la cama. No me creía capaz. Haz de cuenta que
todo lo que yo creía que era, no, ya no estaba. Entonces me tomó volver a reconstruirme, volver a juntar mis pedacitos, buscar ahora quién soy. Todavía estoy en este proceso de saber quién soy ahora. Lo que sí te puedo decir, me he encontrado gente maravillosa que sería imposible, Christopher, que yo te dijera una sola persona, no. Estoy seguro que Dios obró desde la contadora que le llegó a mi mamá todo el trámite para poder recibir la firma de mi papá, que usualmente nos contaba ella que estaba tardando hasta 1 año por la cuestión del COVID. Mi mamá la recibió en 4 meses, desde mi psicóloga, desde mis amigos, porque tengo muy buenos amigos, la verdad es que no me puedo quejar, tengo muy buenos amigos que estuvieron conmigo al tanto durante todo este proceso, que sería muy difícil encasillar a una sola persona en esto, pero había gente que me escribía que fuera mi papá, era pastor y maestro catedrático, y había muchos alumnos de generaciones de mucho tiempo atrás que se tomaban el tiempo para escribirme algo hermoso de mi papá, y todo eso me motivaba, y yo sentía que Dios me hablaba a través de eso, que Dios me animaba, me cobijaba. Realmente mis crisis de ansiedad todavía están, no te puedo decir que no, pero donde he podido encontrar un refugio es en la Biblia, realmente es en la Biblia, en mi psicoterapia y en mi familia y en los amigos. Yo soy muy sociable, realmente disfruto mucho la compañía de las personas, y todo eso yo veo que son como muestras de Dios de, hija, no te desanimes, aquí estoy, aférrate a esto, recuerda eso, tú eres esto, no eres lo que tu ansiedad te dice o lo que el duelo te trajo, no, eres más. Y realmente antes de empezar contigo, oré porque tenía un miedo increíble, me empezaron a sudar las manos y los pies. Yo espero realmente que esto que estoy hablando pueda ser de ayuda para las personas que están pasando por un proceso de duelo, de ansiedad, de depresión. No tengas miedo. Vas a estar bien en su momento, quizás no ahora, pero en su momento vas a estar bien. Lo importante es tener objetivos, ser agradecido por lo que tuviste, por lo que tienes, disfrutar de tu presente, de tu ahora, dejarte maravillar por las pequeñas cosas que pasan en la vida, buscar tiempo para la reflexión, para crecer, para ayudar a otras personas. Eso es lo más importante, y eso es lo que le va dando un significado real a tu vida a través del dolor. El dolor es difícil, el miedo también, que son sensaciones que a veces no nos gusta experimentar, y lo digo por experiencia porque realmente a veces me niego mucho a sentirlo, pero mi psicóloga también trabaja conmigo mucho eso de, si tienes que sentirlo, pues simplemente siéntelo, ¿no? No te niegues a sentirlo. Entonces, a través del dolor, a veces salen los mejores resultados de la vida. Un diamante, para poder llegar a ser diamante, tiene que pasar por mucha presión, por golpes, por calor, y al final termina siendo un diamante. Siempre me gusta pensar en mí como en ese diamante que ahorita está sometido a mucho calor, pero que voy a llegar a ser lo que jamás nunca imaginé que iba a llegar a ser, pero que soy. ¿Y quién soy? Pues volteo a ver mi pasado y digo, soy valiente, porque a veces no quería hacer X cosa y lo hacía, soy amorosa, soy cariñosa, y me enfoco en eso. Entonces, si tú me estás escuchando y te identificas con mi historia, el proceso puede ser doloroso y a veces parece que nunca va a terminar, pero va a llegar el momento donde vas a ver tu pasado y vas a darte cuenta que todo valió la pena. Quizás no era como te hubiera gustado que fuera, pero va a ser mejor. Y todo pasa, la tormenta pasa y llega la calma. Entonces, como te digo, encasillar a una sola persona sería injusto, sería imposible, porque estoy segura que Dios utilizó a muchísimas personas de mi alrededor para no desanimar. Y siempre hay alguien que tiene las palabras adecuadas para el momento por el cual estás pasando. Deseo que esto que te he escuchado sea como un bálsamo a tu corazón si estás pasando por un momento difícil en tu vida, y que tengas paciencia, sobre todo paciencia, para poder sobrellevar las dificultades de la vida. Creo que son unas experiencias únicas y que otorgan sabiduría a la vida. Así, esa sería mi historia. Entonces, pero antes de terminar, mi esposo está por terminar la especialidad. Tenemos nuestra casa,
tengo a mi familia, así que realmente es un bonito final. Está siendo un bonito final después de todo. Gracias, Rochelle. Es bastante interesante, ¿no? Cómo los cambios repentinos, como una llamada, como un accidente, como una enfermedad, te puede cambiar totalmente la vida. De un día para otro, los planes, los sueños se pueden derrumbar y ese es como lo que le da el sabor a la vida, ¿no? Lo que nos hace de repente sufrir, angustiarnos, llorar, pero pues al final de cuentas nos preparan o nos pulen para algo mejor. Desconocía muchas cosas, digo, a pesar de que nos conocemos desde la universidad, 2015, no habíamos sido tan cercanos. A partir de un tiempo para acá, pues ya lo somos y te agradezco por abrirte, por compartirnos. Digo, es difícil compartir pues las cosas dolorosas de la vida, ¿no? Compartimos normalmente los logros o las alegrías, pero a veces los momentos tristes, los momentos en los que no queríamos a nadie más que lo que habíamos perdido, ahí es cuando entraban los amigos, cuando entraban las palabras y creo que toda esa gente fue preparada y fue acomodada en el momento adecuado para ti, por Dios, y al final del día tiene un propósito. Digo, creo que una de las diosidencias o coincidencias que normalmente podemos encontrar es que un día antes tú empezaste a sentir esa sensación de que pues papi ya no iba a estar y quieras o no Dios iba preparando ese corazón para todo lo que venía. Muchos cambios, muchas cosas que hacer, trámites, retos que tomar y sobre todo un dolor y un duelo que llevar, ¿no? Lo más interesante es que como tú decías, eres psicóloga, era un poco más complicado para ti, creo, poder decir, oye, ¿por qué me está pasando esto a mí cuando yo debería estar ayudando a las personas? Y ahora yo, ¿cómo puedo ejercer mi profesión? Me imagino que fue frustrante porque no podías dar esas palabras cuando la que necesitaba consuelo eras tú. Estás en ese proceso, pero el propósito o la diosidencia es que te estás preparando para poder ayudar a más personas. Quizá la Rochelle del pasado pues estaba trabajando muy duro, se estaba concentrando en los pacientes, pero pues ahora la Rochelle puede entender, puede ser más empática y se concentra en las personas. Es una transformación muy buena y positiva para tu carrera, para tu persona, y no dudo que todavía eso siga, o sea, que el propósito sea aún mayor. Hay que encontrar ese propósito, seguirnos puliendo y como dices, cuando sea necesario buscar la ayuda correspondiente. Muy bonita tu historia, digo, bonita me refiero a que inspira, o sea, no es una historia como de que todo fue feliz y se logró, sino que fue una historia de lucha, de miedos, que sufriste cuando les quitaron la casa por primera vez, pero toda cosa mala trae siempre una buena y gracias a eso pudiste ahora tener casa. Edwin ya está por graduar y ha sido un camino, me imagino que largo de retos, pero pues ya están preparándose para esa nueva etapa para la cual están siendo mejorados, ¿no? Como personas, como parejas y como familia. No sé si para terminar quieras agregar una reflexión cortita o algún último mensaje para las personas y si no, pues tocaría más que despedirnos. Bueno, y para terminar, realmente quería dejarlos con esta como pequeña definición, porque si algo me ha definido durante todos estos 3 años es la resiliencia. Es un término que en psicología se utiliza. Realmente la traducción de la expresión inglesa corresponde a una entereza, pero en la psicología se utiliza el concepto para identificar los procesos y hechos que permiten a los individuos y familias soportar con éxito los desafíos y los estados persistentes de estrés. En conclusión, la vida va a estar siempre sujeta a cambios, a pérdidas y a momentos de mucho estrés. Pero recuerda que lo que te va a definir realmente es la perseverancia, la entereza que vas a presentar para hacerle frente a esos sucesos que no puedes controlar, que están fuera de tu control. Deseo que los que escuchen este podcast puedan desarrollar su resiliencia a través del amor personal y del amor hacia los demás. Y pues bueno, Cris, gracias por la invitación. Realmente fue algo muy bonito, una experiencia muy divertida, muy padre, nunca lo había hecho, me gustó muchísimo. Y bueno, y también cabe mencionar que los que gusten seguirme en redes sociales lo pueden hacer. Me encuentro en Instagram como Psycho2Care. A lo mejor y podamos dejarles ahí como que cómo se escribe, y los que estén interesados en buscar ayuda psicológica o quieran seguirme, lo puedan hacer con toda confianza. Muchas gracias, Rochelle. Muchas gracias también por dejar tu información. Sin duda, como tú dices,
en este momento la gente o las personas necesitamos pues ir a terapias, necesitamos de alguna forma desahogar esa ansiedad, esos miedos que nos dejó la pandemia, algo que no creíamos pues que pasaría, ¿no? Pero al final de cuentas yo creo que Dios tiene un propósito. Al final de cuentas hubieron muchas diosidencias que sin duda vamos a ir viendo en los próximos meses, próximos años, y vamos a ir descubriendo que todo tenía un propósito. Esos momentos que tú viviste tienen un propósito y sabemos que están al control de alguien superior a nosotros, alguien que sabe cómo juega sus piezas, alguien que ya tiene propósitos mejores, y aunque dolorosos para nosotros, él sabe que es lo mejor. Quizá si la historia hubiese sido diferente, no estarías en tu casa, hubiesen pasado otras situaciones, estaríamos contando otra historia. Al final de tu vida pues voltearás y dirás, pasó esto porque tenía que pasar esto otro, y todo se fue acomodando y solo te va a quedar decir gracias Ser Superior, gracias Dios, gracias vida por todo lo que me hiciste vivir, pasar, para que yo pudiera ayudar a tantas personas. Pues muchas gracias, Rochelle, qué bueno que disfrutaste estar aquí con nosotros. Me imagino que fue un poquito doloroso en su momento compartir esos momentos tristes. No queda más que despedirnos. A los que nos escuchan, si quieren mandar su diosidencia o escribirnos, puede ser a holadiosidencias@gmail.com o en mis redes sociales. Si me tienen agregado, podemos platicar y coordinar para que nos puedan contar su historia, como el día de hoy Rochelle nos las compartió. Hasta la próxima. Bye, Rochelle. Bye, Chris. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.